Bueno, buenos días para todos. Espero que estén viendo bien la pantalla. Entiendo que sí. Eh, Vamos a esperar 1 o 2 minutos más para que termine de llegar la gente que se ha inscrito y vamos a dar comienzo a este webinario que en contenido es breve, pero creo que es relevante. Y por supuesto, cualquier pregunta o duda que tengan, pregunten. Creo que vamos a insumir más tiempo con preguntas que con la exposición. A ver, ahí me preguntan sobre webinarios que están en YouTube. Sí, la verdad que estamos lanzando el canal de YouTube, perdón, personal, y se pusieron ocultos todos los que son webinarios de Untitled. Si necesitas alguno, avísame y te lo paso, te paso un link o lo que sea. Pero sí, estamos optando por videos más cortos ahora en YouTube. Eh, Este igual va a quedar grabado también y veremos después dónde lo subimos. Bueno, de vuelta, voy a dejar abierto el cuadro de chat del webinario, así que cualquier pregunta me la hacen sin problema. Vamos a esperar 1 o 2 minutos más como mucho y largamos. Henry, ¿cómo estás? En realidad, bueno, hay que terminar de ver cómo queda la legislación. En realidad, los beneficiarios no debería evitarse con un trust independiente, porque los beneficiarios son los mismos. Si es irrevocable el trust, lo lógico es que sean los beneficiarios. Si es revocable, lo lógico es que sean los settlors. El trustee va a ser una persona controlante, pero no es un UBO. Habría que pensar alguna otra alternativa. De todas maneras, creo que vamos a profundizar un poco en lo que significa exponer, porque creo que el contenido puntual de la ley es más limitado que lo que se está difundiendo, aunque bueno, por supuesto que no hay la privacidad que había antes. La idea del webinar de hoy justamente es poner un poco en contexto, y después, Henry, si querés, por ahí podemos ver tu caso en particular, hoy mismo acá o en privado después sin problema. Bueno, vamos a empezar de vuelta. En honor a los que se conectaron a tiempo, ya tenemos más de 60 personas de los 200 que se han inscrito, así que me parece prudente empezar y después el que se anota más tarde, que se suma más tarde, bueno, se irá incorporando. Supongo que ven la pantalla bien. Si no la ven bien, que alguien por favor me diga algo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Estaba justo revisando la presentación antes de empezar y quedó en el final. Vamos por el principio, de vuelta, para poner las cosas en contexto. En general, cuando uno arma una compañía offshore, hoy vamos a hablar puntualmente de BVI y de Estados Unidos, pero por supuesto, si hay algunas otras preguntas de otras jurisdicciones, no hay ningún inconveniente en verlas. Pero básicamente, cuando uno arma una sociedad offshore, lo arma por un tema de planificación patrimonial. Y cuando uno habla de planificación patrimonial, habla esencialmente de estos 8 objetivos: lograr mayor seguridad jurídica cuando uno vive en un país por ahí que no la tiene, proteger su integridad personal cuando uno vive en un país donde hay mucho delito, secuestro, extorsivo y demás, optimizar el tema fiscal, que significa obviamente o pagar menos impuestos o diferir el pago de impuestos en el tiempo, lograr más privacidad, que es el gran tema que vamos a tocar hoy, proteger el activo frente a terceros, que es un objetivo habitual cuando uno tiene una profesión riesgosa o se dedica a alguna tarea que puede generar juicios en contra y demás. Cuestiones sucesorias, que eso es algo que, si lo anterior a nadie le tocó de cerca, el tema sucesorio nos toca desafortunadamente a todos. El tema de vulnerabilidad o incapacidad tiene dos vertientes o dos lecturas. Una es cómo me protejo de mi propia incapacidad. Hoy en día la gente vive más años, hay mucha más gente en los 80, 90, etcétera, que por ahí llega a esa edad perfectamente bien en lo físico, por alguna vulnerabilidad en lo emocional o en lo intelectual. Y entonces, ¿cómo uno hace para protegerse de eso, evitar abusos? Eso resulta cada vez más frecuente. O en el caso de estructuras que tienen beneficiarios vulnerables, porque son menores, porque son incapaces, porque son adictos, porque no saben manejar el dinero y demás. Entonces son objetivos eh, también muy comunes en cuanto a la planificación. Y lo último, que tiene más que ver con familias de alto patrimonio, familias institucionales. Cuando uno habla de riqueza intergeneracional, ya hay todas cuestiones de gobernanza familiar, de legado y demás, que son tan o más importantes que los temas anteriores.
Si vamos a hacer un doble clic en privacidad, tenemos dos tipos de definiciones. La primera, tomar privacidad como concepto a definir, que en general implica dos cuestiones. Primero, evitar que se difundan datos míos, no tienen por qué ser falsos, simplemente hay ciertos ámbitos de mi personalidad donde yo puedo mantener control y privacidad de datos personales míos, y evitar las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida. Violación de correspondencia, violación de domicilio y demás. Son derechos súper viejos, digamos, reconocidos hace muchísimo tiempo, y están vinculados al concepto de privacidad. Por otro lado, si vamos a hablar de intimidad, esencialmente es eso, es el ámbito de desenvolvimiento de la vida privada sin que haya intromisiones de terceros. Obviamente, cuando hablamos de que parte de nuestra información va a ser expuesta, como decía Henry en la pregunta, o va a ser publicada o va a ser compartida, tanto mi derecho a la intimidad como mi derecho a la privacidad se ven afectados. Y en general, así como cuando hablo normalmente del tema de impuesto a la renta, empiezo con la historia de los bebedores de cerveza y demás, que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez y que no viene el caso. En todo caso, a compartirnos en otro momento. Cuando hablamos de intimidad, suelo hacer referencia a esta historia que voy a compartir con ustedes en un segundo. Les vuelvo a recordar para los que entraron más tarde, cualquier pregunta y demás, escriban en el chat del seminario web y los voy a tratar de ir contestando. En general, cuando hablo de privacidad, hablo de esta historia, más de uno lo habrá escuchado, que es la historia de el reo condenado a muerte, que le promete al rey que si le perdona va a enseñar a hablar al caballo. Y cuando vuelve a su casa, le preguntan, pero vos sos loco, ¿cómo le vas a prometer al rey que vas a enseñar a hablar al caballo? Y él dice, bueno, pero la verdad, en 5 años me puedo morir yo, se puede morir el rey, o el caballo puede eventualmente aprender a hablar. Y esto es un poco la actitud que en general tienen las jurisdicciones offshore. Hoy de vuelta vamos a hablar de BVI, pero es lo mismo que han tenido otras en el pasado, frente a los embates de la OECD, el G20, la Unión Europea y demás. Es decir, bueno, me pedís 10 cosas, trato de cumplir 2, quizás más adelante de cumplir alguna más, pero no te voy a entregar mi vida ya mismo, porque obviamente tengo un montón de cosas que me gustaría hacer antes de entregarme. Vamos a hablar un poco de este tema del caballo sobre el final. Y acá un poco de contexto, porque digamos, nosotros tenemos muchos clientes y mucha gente que llama enojada hoy porque vivía hizo tal cosa, el año pasado, hace 2 años era por Belice, hace 4 años era por Bahamas, antes fue por Panamá. Y la gente lo que no entiende es que no hay que enojarse con la jurisdicción, hay que enojarse con las tendencias globales. Es decir, la jurisdicción lo que está haciendo es respondiendo a las presiones. Es como enojarse con el tratamiento médico, enojémonos con la enfermedad es la OCDE. Entonces, unas tendencias que hay a nivel global desde hace ya 30 y pico de años, desde 1998, cuando se crea el primer listado de paraísos fiscales, es esencialmente la menor privacidad, junto con otros como la mayor voracidad y sobre todo cartelización fiscal, la demonización de la riqueza, pero todas estas macrotendencias, uno viva donde viva, las ve todos los días. Entonces, el tema no es enojarse con quien está protegiendo nuestros activos de alguna manera, está tratando de adaptarse y está tratando de surfear esta ola complicada, sino tratar de hacer algo justamente contra las tendencias. Y acá viene todo el leitmotiv de la fundación. Hago un paréntesis 2 segundos para hacer publicidad, que es, la fundación se creó efectivamente para luchar contra estas tendencias. Lo que ustedes ven en BVI o en FinCEN son simples consecuencias de estas tendencias. Si no eliminamos las tendencias, y nuestra fundación está muy comprometida a hacerlo, y volvemos a invitarlos a que se hagan miembros y que ayuden, esto va a seguir siendo cosa todos los días. Hoy es BVI, mañana va a ser Nevis, pasado va a ser Islas Vírgenes Americanas, después va a ser BVI de vuelta con otro requisito que hoy no lo conocemos, pero después lo vamos a conocer, porque una de las características de estas presiones es que siempre cambian. No es que la OCDE dice hagan esto y nunca más los molesto, es hagan esto y los dejo tranquilos por ahora, y después por ahí vuelvo con alguna otra cosa. De hecho, esto nos lleva al siguiente punto, que es, hace mucho tiempo teníamos la posibilidad de emitir acción al portador. Después pasamos a la nominatividad de las acciones. Hoy ya no puedo hacer acción al portador. Si lo hago, las tengo que dejar depositadas y es menos privado que las nominativas, con lo cual hoy ya virtualmente nadie tiene acción al portador. Y no estoy hablando de que la acción al portador se podía hacer hace 150 años, estoy hablando de hace 25. Del secreto bancario más absoluto pasamos primero al intercambio de información sin intervención judicial, es decir, de manera administrativa, y sin exigir que en los dos países involucrados en el intercambio sea un delito lo que está investigando.
Acuérdense que durante muchos años, cuando un país pedía información a Suiza, por ejemplo, lo que Suiza decía era, miren, usted está pidiendo información por una evasión fiscal, que entiendo que en Argentina, en México, en Bolivia, etcétera, son delito, es un delito la evasión fiscal, pero acá no, acá es una falla como puede ser pasar un semáforo en rojo, con lo cual yo no le voy a dar esa información. Bueno, esto ya se eliminó, ya en el 2009 se eliminó, y después vino el 2010 con FATCA, que empezó a aplicar en 2014, y luego con el CRS, el Common Reporting Standard, que empezó en 2017-2018, el intercambio automático de información bancaria o información financiera, digamos, porque también aplica a fondos, a trust y demás. Y por último tenemos de la privacidad también total en cuanto a directores accionistas y UBOs a una presión para que haya registros públicos de las tres cosas. Y esta presión agarra a las jurisdicciones en diferentes situaciones, digamos, en este momento. Si uno saca una foto, uno puede decir en la foto qué jurisdicción protege más información confidencial. Nosotros lo que sugerimos siempre es ver un poco la película, no la foto. Es decir, cómo es la historia de, en este caso, BVI respondiendo a presiones, cómo es la historia de otras jurisdicciones respondiendo a las presiones. Y un poco el objetivo de esta pequeña charla es bajar esto a tierra. Vamos al caso de BVI. En los últimos años, BVI, como la mayoría de ustedes sabe, ha ido incorporando nuevos requisitos que a todos, hablando mal y pronto, nos rompe las pelotas. A todos. A nosotros que armamos las compañías y a ustedes que las usan. Punto. Eso es indudable. De vuelta, el punto es, ¿quién nos está molestando? ¿BBI o la OCDE? Porque es muy fácil decir, qué cagada esto BBI, me voy a tal lado. Y ese tal lado, 2 años más tarde va a ser el mismo cambio, o por ahí peor, o a los 4 años. Con lo cual, centrémonos de vuelta en lo importante. Sí, BBI pide ahora que se elaboren estados contables, o sea, una declaración anual que queda privada, pero la exige. Y es verdad, hay otras colecciones que no. Y es una rotura de pelotas, pero es lo que hay. Exige que el registro de directores se presente. Y eso es un punto importante. Ustedes recordarán cuando nació esta obligación del registro de directores, que BBI y otras colecciones no hicieron esto, permitió que se elimine toda la historia y se pongan directores nuevos. Lo cual muestra un poco lo que a uno le deja tranquilo de esta jurisdicción en particular, que es los cambios se realizan a través de un proceso de consultas entre el sector privado y el sector público, y se permite a los clientes, a los usuarios no quedar enganchados. Entonces, si yo tengo un director que era, por ejemplo, yo mismo y no quiero aparecer, lo puedo cambiar y a partir de ahí sí hacer el registro de directores público. También tenemos ley de sustancia económica, en casi todos los países existe, tanto onshore como offshore, y ahora empezamos con la presión, ahora empezamos no, hace varios años empezamos, ahora se enteraron ustedes que hay presión sobre información de accionistas y UBOs. Y acá es donde vamos a hacer de vuelta un triple clic, porque ya habíamos hecho un doble clic antes, y vamos a ver en qué consiste esto, cómo fue la evolución. Antes que nada, igual para los millennials y centennials que están ahí y tienen poca paciencia, el primer punto que les voy a decir es, no se preocupen que no pasó nada grave y todo es solucionable, hay caminos, hay formas. Acá tiene una nota publicada hace poco en Forbes, que la pueden bajar y leer, y se van a enterar un poco de todo. Si ya están desconcentrados, ya no me siguen el hilo, y ya pasaron 15 minutos, ya es mucho. Pero los que quieren quedarse acá, vamos a la cronología que es importante, porque de vuelta, muchos de los clientes se enteran de las cosas cuando el proveedor de servicios le dice, por un mail general y despersonalizado, en 2024, by the way, a partir de ahora me tienen que decir quiénes son los UBOs. Y ahí se ponen todos nerviosos, ¿cómo UBOs? ¿Desde cuándo surgió esto? Bueno, esto ya tiene 10 años, por lo menos, lo que está dando vuelta al tema. Fíjense, en 2016, cuando el Reino Unido todavía estaba en la Unión Europea, acuérdense que el Brexit fue en 2020. ¿Qué año 2020? En 2016, cuando el Reino Unido estaba en la Unión Europea, había una directiva de la Unión Europea, de hecho de 2015, que obligaba a tener registros con acceso 100% al público de beneficiados finales. Y entonces el Reino Unido creó el suyo. Cualquiera podía entrar, periodistas, acreedores, herederos, curiosos. Podríamos entrar nosotros ahora mismo, entrar y ver de quién es cualquier sociedad. Podemos poner nombres propios, podemos hacer una búsqueda de los dos lados, tanto por sociedades como por personas, y estaba toda la información. En 2018, 2 años más tarde, el Parlamento Reunido, acuérdense que el Reino Unido tiene un régimen parlamentario, donde el gobierno en principio está en el Parlamento,
El Parlamento le exigió al gobierno que haga una ley antes del 31 de diciembre del 2020, perdón, una ordenanza, no una ley, exigiendo a los territorios de ultramar a crear registros públicos iguales que los que tenía, es decir, con acceso total e ilimitado. Es decir, si esto se hacía, yo podía entrar al registro de Caimán, de BBI, de lo que quiera, poner el nombre mío y aparecían todas mis sociedades. O el nombre de la sociedad y aparecía el UBO. Esto fue en 2018, o sea, hace 7 años atrás. Efectivamente, en diciembre del 2020, el gobierno emitió esa orden y estableció un deadline para 2023. Más allá de que muchos territorios de ultramar empezaron a decir que era injusto porque no era un estándar global, porque quedaban en inferioridad de condiciones frente a otros países independientes y demás, la realidad es que todos iban diciendo que en definitiva sí, en 2023 iban a terminar aceptando este registro público de filiados virales, voy a ser redundante en esto, con acceso ilimitado, con acceso irrestricto, con acceso público de cualquier persona. Por suerte, hubo mucha presión, nosotros desde la Fundación lo hicimos todo el tiempo, y además hubo un fallo en noviembre del 2020, cambió las cosas porque el Tribunal más alto de la Unión Europea determinó que no había un equilibrio, no había un balance entre los registros públicos y lo que se pretendía legislar o proteger, que era evitar la comisión de delitos terrorismo y lavado de dinero y demás. Era demasiado lo que se estaba exigiendo a las personas para ceder para esto. Y de hecho, esta decisión del 22 de noviembre del 2022 lo que hizo fue ordenar a Luxemburgo a dar de baja o bajar de línea su registro con acceso al público. También el de Holanda y también unos más. Esto fue un golpe bastante duro. El Reino Unido, interesante, la postura que mantuvo después de esto fue decir, bueno, nosotros no estamos más en Europa, este fallo no nos afecta. O sea, primero me pusiste presión porque eras europeo y ahora que no sos europeo no me sacas la presión de encima. O sea, cuando les conviene les decir una cosa y cuando conviene decir otra. Pero cuestión que el Reino Unido no dio un paso atrás con esto. Y BBI tuvo que ponerse los pantalones, cosa que a veces es difícil para un territorio ultramar, y decir, miren, dijimos que íbamos a hacerlo, pero no lo vamos a hacer. De hecho, el 20 y pico de diciembre del 2023 apenas 10 días después de un informe que nosotros le presentamos de la Fundación al gobierno de BBI, el gobierno de BBI dijo, vamos a evaluar qué tipo de registro vamos a hacer, pero definitivamente no va a ser un registro con acceso al público en general. Y esto se mantiene la posición al día de hoy, y es lo que es importante entender. Hasta ahora lo que está vigente por la reforma última que entró en vigencia este año es un registro, es un sistema de búsquedas, en realidad ni siquiera es un registro, que permite a las mismas personas que antes podían acceder a la información, que son básicamente law enforcement authorities, esas mismas personas pueden acceder más fácil. ¿Qué significa? Que antes tenían que pedir a la gente de registro y ahora pueden acceder a la información. Pero estamos hablando de Scotland Yard, estamos hablando de ese tipo de autoridades a las cuales un agente de registro jamás les va a decir que no. Entonces, lo único que pasó hasta ahora es que se hizo más rápido el acceso por entidades que combaten el terrorismo, que combaten el lavado de dinero y que ya podían acceder a la información. ¿Qué es lo que se está estudiando ahora? Y por eso nosotros siempre decimos que no es momento de irse a otra jurisdicción, porque en definitiva no cambió, en el fondo no cambió nada hasta ahora. Sí se está analizando otra legislación, de hecho está pasando un proceso consultivo ahora que vence en abril, vencía en marzo, va a vencer en abril, en extender esto a partes que tengan un interés relevante. De vuelta, no va a ser un acceso al público como el que se pretendía en 2016, 2018, como el que se comprometió BBI en 2020 para hacer en 2023. Va a ser una ampliación del régimen actual donde partes con un interés legítimo van a poder pedir la información de una persona, esa persona va a recibir también el pedido y va a poder defenderse de ese pedido y después se va a dar una decisión sobre si se hace o no esa entrega de información. No va a ser phishing expeditions, no hay un registro donde va a estar expuesta esta información, sino de vuelta un sistema de búsqueda que va a manejar el gobierno. By the way, sobre esto es un tema interesante de hablar, muchas veces uno se preocupa por la tecnología que hay detrás de estas cuestiones, y fíjense que todos los hackeos que hubo de información hasta ahora han sido hackeos de entidades privadas como, digamos, empresas atrás, básicamente, desde Mossack Fonseca en Panama Papers, todas las posteriores han sido, digamos, violaciones a la seguridad de empresas privadas. Nunca hubo una violación al registro de compañías, ni de BBI ni de ninguna otra jurisdicción. Bueno, eso es respecto de lo que tenemos en BBI. Obviamente, esto es una historia que va a ir continuando.
pero quería poner en contexto de lo que estaba pasando. ¿Hay otras jurisdicciones más privadas? Sí, el punto es qué va a pasar después, porque estas presiones no son solamente para BI. Normalmente empiezan con los territorios de ultramar porque el Reino Unido tiene cierto poder de policía, pero siguen en el resto del mundo y hay un montón de ejemplos de jurisdicciones independientes. Belice fue el último, por ejemplo, donde toman malas decisiones y quedan totalmente fuera del mercado. Acá lo que queda claro es que BVI es el líder hoy en materia de incorporaciones, con más de 500.000 compañías activas, y el 70% del PBI depende de esto, con lo cual van a hacer lo posible y lo imposible para encontrar un equilibrio, que es lo que siempre BVI hizo. De hecho, yo en el artículo ese que mencioné en Forbes, digamos, caracterizo a BVI como el gran equilibrista del mundo offshore, es tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. No siempre es fácil, pero hasta ahora la ley de sociedades de BVI es de 1984, es una de las más antiguas del mundo offshore, son más de 40 años, y la jurisdicción sigue bastante activa. Segundo tema, muchísimo más breve y más simple, Estados Unidos y su ley de transparencia corporativa. Hasta ahora el tema de beneficiarios finales, digamos, se mantiene, si uno mira el mundo, hay como 4 opciones. Hay la jurisdicción que tiene registros públicos de beneficiarios finales, que creo que no va a ser una tendencia, no va a ser un estándar de mercado. Los que no tienen nada, que tampoco va a ser un estándar. Y después hay 2 sistemas en el medio. Los que tienen acceso restringido, va a ser el caso de BVI, y los que tienen un sistema de búsqueda de información, que es lo que tenía BVI antes con el BOS, el Beneficiary Ownership Secure Search System, y es lo que pretendió hacer FinCEN ahora con la ley de transparencia corporativa. ¿Cuál es la idea? Y hablo un poco en pasado porque está medio muerto esto, pero digamos, ¿cuál era la idea de esto? Es una ley que entraba en vigencia en 2024, obligaba a un montón de entidades, prácticamente 30 millones de entidades, a denunciar su UBO ante FinCEN, que no es el organismo rector del tema societario, simplemente porque esto es un país federal, sino que es el organismo rector de temas de investigación contra la deuda, el lavado de dinero y delitos financieros. Entonces, la idea era que cualquier empresa realizando negocios en Estados Unidos, sea de dueños nacionales o extranjeros, presente el UBO, lo mantenga al día y demás. De vuelta, empezaba en 2024 para las sociedades nuevas y 2025 para sociedades existentes. La realidad es que hubo varios casos de medidas cautelares por justamente invasión al tema privacidad. En los últimos meses, 2, 3 veces se suspendió la aplicación y volvió a aplicarse. Y la situación hoy es que el Departamento del Tesoro, que es de donde perdón, Departamento de Justicia, que es donde depende el FinCEN, terminó diciendo que no iba a haber ningún tipo de multas para quienes no entregar la información, con lo cual, más allá de que muchos de ustedes deben estar recibiendo formularios de contadores permanentemente porque mandan permanentemente este tipo de cosas y se ponen nerviosos con requisitos legales de que no cumpla la gente, pero esto, la verdad, el consejo siempre es no cumplirlo. No hay ningún tipo de penalidad, clarísimo que no la hay, no hay ningún tipo de discusión al respecto. Y además es muy probable que esto sea o modificado para reducir el scope muchísimo, de hecho ya se habla de que los americanos no lo van a tener que hacer, que va a ser algo para los extranjeros solamente, y es probable inclusive que se derogue esto. Con lo cual, el consejo acá es no hacer nada, esperar. Si ya se presentó, se presentó, pero aunque tengan el trámite por ahí ya pagado a algún proveedor y demás, suspéndanlo porque no tiene sentido que avance. Por otro lado, y antes de las preguntas, acá tienen un QR para sumarse a la fundación, hay diferentes formas de hacerlo y diferentes maneras de colaborar. Y de vuelta, acá nuestra lucha es justamente para evitar que existan estos requisitos, los cuales después las jurisdicciones tienen que agacharse y cumplir. Entonces, nada, atacar el problema no es ver cómo una jurisdicción lo resuelve, sino es evitar que existan este tipo de presiones sobre jurisdicciones que para los que vivimos en Latinoamérica sobre todo, y la mayor parte de la gente que se anotó es gente de Latinoamérica, de México para abajo, sabemos que hay un montón de riesgos en nuestros países de origen y armar una compañía offshore es muchas veces la manera que uno tiene para lidiar con justamente el crimen organizado, con la seguridad de la información, con la falta de rule of law. Entonces, nada, los invito a que se sumen los que todavía no se sumaron. Hay muchas formas de colaborar. Y nada, yo quería plantear un poco esto. Les dije que iba a ser corta la presentación porque en realidad es poco el contenido, es importante, pero es poco. Si tienen preguntas, acá está abierto el chat de preguntas. Estoy a total disposición. Creo que hay un par más.
Ya tengo un par escritas acá, denme un segundo que las trato de buscar, porque por una razón no me está abriendo voy a dejar de compartir. A ver, bueno, ¿saben qué? Escriban por favor en el chat y no en la cosa de preguntas y respuestas que no está abriendo. Voy al chat que tengo una pregunta de Agustín. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál sería el proceso de solicitud de información? Es decir, ¿cómo es el proceso que se lleva a cabo iniciando de las entidades de recaudación fiscal hacia BBI el pedido de información y cómo es el proceso? La realidad es que hoy ya existe un proceso, no depende del tema UBOs. O sea, una autoridad fiscal argentina debería ir con la información de la sociedad y del contribuyente o del pagador de impuestos a la International Tax Authority de BVI y la International Tax Authority de BVI va a ir a la gente de registro a buscar esa información. Pero de vuelta, no se puede fishing expeditions, hay que tener la información concreta de la sociedad. Acuérdense que todo este sistema de beneficial ownership el punto no es para buscar información, es para confirmar información. Ahí es una diferencia conceptual importante. ¿Cuál es la fecha límite establecida para presentar la declaración de beneficiarios finales para las concesiones en BBI? Por ahora es junio. Es posible que se prorrogue para diciembre, pero por ahora es junio. Acuérdense que el concepto, ya que estamos con esto, el concepto de beneficiario final en BBI que se informa, no el beneficiario final es más del 10%, pero el que se informa es más del 25%, con lo cual, por ejemplo, una sociedad familiar de dos padres y tres hijos, 20% cada uno, no se informaría y es una de las maneras que hay varias, de evitar este tipo de reporte. A ver, buenas Martín, viví como que de transparencia total y privacidad. El problema está en presiones del Reino Unido y la OCDE. O en el mismo BBI hay partidos políticos impulsando transparencia total. No, el problema es externo. Acá hay un frente bastante. Perdón, dijo acá porque viví justo ahora. Acá hay un frente bastante uniforme en que se está buscando el equilibrio para no perder el negocio, para proteger a los clientes y para cumplir con los requerimientos. Eh, Relevant Activity está definida por Economic Substance. No tiene nada que ver Economic Substance con UBO. Y acá no es Relevant Activity, es Relevant Interest en todo caso. Gracias por webinario. ¿Qué estrategias recomendás para mantener privados a los directores de una compañía de BVI? Hoy cualquiera puede dar el rol o solo los agentes. Los agentes pueden pedirlo, pero nosotros lo que hacemos ahí es poner un director corporativo. La verdad que es la manera de resolverlo. ¿Cómo definir para dar información en un Real Activity en BBI? Bueno, eso, Henry, justamente lo está estudiando ahora. Hubo una consulta que vencía el 31 de marzo. Nosotros la contestamos, tanto desde la Untitled como desde la Fundación. Ahora se extendió hasta mitad de abril. Vamos a esperar qué es lo que pasa. Pero de vuelta, no es actividad relevante, es interés relevante. Eh, y todas estas normativas tienen que ver con el lavado de dinero y demás, con lo cual lo lógico sería que el interés relevante tenga que ver con una actividad ilícita realizada por la compañía. Bueno, me preguntan en Argentina si la evasión es delito presente en lavado. Sí, es en todo el mundo, es hoy por hoy así, no debería, pero es. ¿Es seguro que se prolonga a diciembre el término de junio? ¿Cómo sabremos? Mira, es lo más probable, es lo que marca la historia, es lo que pasó con los estados financieros, es lo que pasó con los directores, es lo que pasó con el BOS. Suele pasar. En la ley misma que se emitió está prevista la posibilidad. Yo creo que se va a estar más sobre el final, pero sí, para mí es casi un hecho que va a ser para diciembre. Pregunta de vuelta por interés legítimo. Es justamente lo que está definiendo, Hugo, no se sabe todavía. En principio, justamente, un periodista, como dice Henry, un periodista buscando información no debería ser, de vuelta, el interés hay en concreto en esa información y debería tener vinculación con una actividad ilícita de la compañía y es para confirmar la información. No es, che, vi que Martín tiene mucha plata, debe estar haciendo algo medio turbio y voy a pedir información. No funciona así. Por eso es importante estas cosas, pese a lo que uno lee en la prensa o lo que le comenta personas que no saben demasiado el tema, es ir profundamente y ver en la práctica qué es lo que implica. Y ahí es una decisión personal. Che, esto me sigue protegiendo a mí puntualmente por la forma en que está armada mi sociedad y por el objetivo que tengo o no me sirve. Y hacer un análisis puntual con gente que sepa sobre los temas, en definitiva, porque si no, uno toma decisiones basadas en una charla en el vestuario después de jugar al golf, y la verdad es que el tema ya
bastante profundo. Antes una compañía offshore la manejaba todo el mundo de vuelta, acción del portador, todo público, se daban las cosas de manera muy desprolija, pero no pasaba nada porque no había un daño. Hoy por hoy las cosas cambiaron y si uno quiere seguir teniendo las ventajas de una compañía offshore, que siguen siendo muchas, porque el mundo se complicó cada vez más, no es el mismo mundo de los 70 u 80, entonces hay que tener advice bastante experto y actualizado sobre todo. ¿Quién define interés privado? De vuelta, va a estar claro en la nueva legislación, va a haber una ley, seguramente más sobre el final del año, que va a definir interés relevante. El UBO lo cargaría informar el particular o el agente de registro. El agente de registro lo pide del particular y lo pone. Por supuesto, de vuelta, esto va a ser lo mismo con los directores. Vamos a poder tener un nuevo UBO. Si yo tengo una compañía, por ejemplo, tuya, Fernando, y yo te tengo a vos como UBO y vos me decís, mirá, para llenar esto ahora no soy yo y mis 4 hijos, y somos 5, entonces no se reporta, yo pongo vos y tus 4 hijos y no informo lo anterior. O sea, va a haber un borrón y cuenta nueva, como pasó con los directores, y yo voy a poder informar por primera vez los UBOs. Eh, José llegó tarde y el webinario en algún lado va a quedar grabado, seguramente le mandemos el link a los que están anotados, no a todo el mundo, los que están anotados, aunque lleguen tarde o por ahí no hayan venido inclusive, seguramente reciban el link con una cordial invitación a sumarse a la fundación. YouTube no va a estar en principio, pero de vuelta, seguramente va a estar el link, quizás en algún momento, este es el primer webinario de la serie 4 que vamos a hacer este año, con obviamente otros speakers. Y seguramente en algún momento por ahí en el website van a estar, pero no están ahora todavía. Franco pregunta, ¿cómo ves la posición de Trump con respecto al embate de la OCDE con el avance de los impuestos de privacidad? ¿Crees que va a tener algún efecto a nivel internacional contra esa tendencia? Mira, yo veo a Trump muy errático. En esto justo tiene razón, pero es medio como casualidad. No creo que sepa demasiado sobre el tema. La realidad es que la vez pasada pasó lo mismo. Él se opuso un poco a FARC y demás, pero no lo derogó. Se fue de algunos grupos internacionales, pero apenas se fue, todo esto volvió a foja cero. Con lo cual yo creo que lo que hay sí es un detenimiento de estos avances, estas tendencias que mencionábamos antes. Creo que los próximos 4 años seguramente vamos a estar tranquilos en cuanto a estas cuestiones. Lo de FinCEN es una muestra. Entonces son buenos años para aprovechar y estructurarse y por ahí para armar cosas que, así como hoy nos parece loco que haya una versión del portador porque no se puede, pues quizás en 10 años nos parece tan ilegal o tan fuera de costumbre hacer un trust, que hoy es moneda corriente. Entonces, creo que es un buen momento para armar estructuras. Creo que hay una ventana de tiempo que Trump nos está dando de vuelta, de casualidad, dudo que sea el propósito. Pero sí, entiendo que hay un cambio en Estados Unidos y que eso por 4 años nos va a dar un poco más de tranquilidad. Si las acciones son Joint Tenancy with Right of Survivorship, son 5 miembros, ¿se reportaría? No, Gregorio, yo creo que justamente ahí lo que yo reportaría es que UBO son 5. Acuérdense que el concepto de accionista es una cosa, que es quien tiene acción hoy en día, quien tiene el voto hoy en día, y UBO es más profundo, con lo cual si yo tengo 5 UBOs, aunque tenga 2 accionistas, no se debería reportar. Eso es una de las trampitas o una de las formas de evitar, por eso digo que hay que ver cada persona que revise lo que tiene, que vea qué puede hacer, salir desesperadamente, no sé, USVI, o sea, Islas Vírgenes Americanas, o salir a Cook Islands, o salir a Nevis, como hace mucha gente, no es la solución de mediano plazo. Es ir a un lugar donde es como cambiarte de camarote en el Titanic, no vas a resolver nada, en definitiva. Con lo cual yo creo que analizar un poco dónde está cada uno y tomar decisiones mucho más racionales y profesionales que andar siguiendo lo que dice un diario, digamos. Me dijeron que un Independent Trustee allí pasaba a información pública. Paraba en la información pública. Henry, yo no creo, habría que revisarlo de vuelta con la letra chica de la ley. Yo no creo, porque el trustee es un controlante, no es un UBO o no es el único UBO. De hecho, si te pones estricto, la definición de trust, justamente, o el efecto que genera el trust, es que en una sociedad donde, por ejemplo, vos sos el accionista, y entonces vos sos el legal owner y el beneficial owner, el efecto del trust es que se rompe eso. Vos no sos más el legal owner es el trustee, y el beneficial owner son tus beneficiarios, con lo cual yo dudo que eso funcione, pero sí, mandame lo que quieras y lo revisamos, cero estrés, no hay ningún problema. Dice Gregorio, totalmente de acuerdo, salir corriendo a otra jurisdicción no es la solución, y si lo es, seguramente es momentánea, gracias, no, gracias a vos. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta adicional? Si no, por supuesto tienen información de contacto. Y nos pueden. Hay una pregunta más. Si tienes una BVI dueña de 2 LLCs, ¿estás protegido del impuesto de la herencia? Sí. La BVI
efectivamente se protege cualquier impuesto de Estados Unidos, digamos, sea que tenga el bien directamente los activos financieros o que tenga el CIS. Así que sí, Cecilia. Bueno, nada, les mando un saludo, les vuelvo a insistir en que se sumen y ayuden a la fundación, que se sumen a los próximos webinarios, que nos sigan en redes y cualquier cosa, obviamente a las órdenes. Gracias por haberse sumado y quedo obviamente a disposición. Un abrazo para todos.